Buenos días a todos, un domingo más nos conectamos con las tecnologías y también nos conectamos con nuestro Señor. Os animamos a que aunque estéis sentados en el sofá de vuestra casa, no seáis meros espectadores, sino que podáis participar de cada una de las partes de este culto. Todos estamos escuchando durante estas semanas en las noticias cómo está la situación económica y social en nuestro país y en muchos otros países, y por eso queremos hacer un énfasis especial en este culto sobre los más necesitados y cuál debe ser la respuesta que debemos dar como iglesia. A lo largo de este culto también tendremos nuestra Santa Cena, así que os animamos a que podáis preparar el pan y el vino para que luego podamos compartirlo todos juntos. Esperamos que disfrutéis de este culto, que realmente sea de inspiración y de bendición para cada uno de vosotros. Os dejamos con unos saludos para que sigamos sintiéndonos iglesia aún en la distancia. ¿Qué tal? Bueno, desde Madrid quiero deciros que está siendo muy guay poder veros a todos cada domingo y que bueno, que esto va a pasar pronto, que tengamos esperanza y nada, que os mando un beso y un abrazo enorme. Adiós. Buenas, iglesia, aquí le queremos mandar un saludo desde casa. Nos veremos pronto, ánimo, sigamos adelante y esforzándonos en ser obedientes y en este desconfinamiento. Ya vamos a poder salir poco a poco, así que ánimo, saludos y bendiciones a todos. Que Dios os bendiga. Pues hola iglesia, somos un grupo ADN de chicos, de jóvenes, de nuestro grupo de jóvenes y nada, mandamos un saludo muy fuerte y muchas bendiciones. Bendiciones. Hola, buenos días iglesia, espero que estéis todos muy bien. Dios, según nos dice en la palabra, tiene un propósito para las tormentas de la vida. Utiliza los tiempos difíciles como este que atravesamos para que el fruto del Espíritu Santo crezca en nosotros. Por tanto, desechemos todo temor, permanezcamos firmes, tengamos fe y gozo. Y decir que nos sintamos gozosos en tiempo de prueba y dificultad suena locura para algunos, pero para los que creen a Dios es la mejor muestra de que en verdad el Señor está con nosotros. Bueno familia, aunque no se solucione la situación en el tiempo que esperamos, la plenitud de Dios, su amor por nosotros, nos da la certeza de que Él está y estará en el control de todo. Os deseo a todos una bendecida semana. Hola familia. Hoy en nuestra primera salida conjunta nos hemos parado en este gran estatua de donde se bautiza. De donde se bautiza. Y queremos enviaros un mensaje de ánimo. Nos hemos dado cuenta de que este año no van a haber bautizos en los que nos gustan a nosotros, ahí en la Marineta. Y esperamos poder disfrutar de todos vosotros. Es un mensaje de ánimo para que podamos volver a estar todos juntos dentro de poco y que podamos volver a celebrar bautizos y todo más. Y todo. Un beso. ¿Qué tal, queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Trinitat en Denia? Es una alegría saludaros en medio de esta cuarentena y desde aquí, desde Madrid, desearos un muy feliz domingo, una muy feliz semana, muy feliz Día de las Madres también para todos vosotros. Un saludo muy fuerte para Elías, para el pastor Jorge, para Antonio. El Señor os bendiga, nos gozamos muchísimo de las buenas noticias y también de lo que el Señor está haciendo entre vosotros, así que nada, muy buen domingo, un beso muy grande desde aquí, de parte de Conchi y mío también, de toda la iglesia, que Dios os bendiga, mucho ánimo, que yo creo que lo más importante y lo tenemos todavía por delante, ¿no? A ver cómo el Señor nos ayuda en esta desescalada y deseo que todos estéis bien, que no tengáis que lamentar ningún enfermo, ninguna enfermedad, ningún fallecimiento en estos tiempos difíciles. Y ánimo, que el Señor está con nosotros. Adelante, os amamos mucho. Chao. Incomparable, inigualable es tu amor.
Aunque esté cansada y agotada, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas, y tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti. Aunque esté cruzando un gran desierto y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria. Te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas y me cubres, Señor, con tus alas. Tu misericordia es para siempre. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti. Hola a todos, antes que nada vamos a ver vuestras fotos. Me encanta cómo lo montasteis, estos juegos que salieron de dentro de vosotros, con cosas tan simples como unos cartones o unos tapones de corcho, me encanta la verdad. Y las cabañas, vamos, es que me entran ganas de meterme ahí dentro con vosotros y esconderme en esas cabañas tan preciosas, tan bonitas. Me han hecho recordar que cuando yo era pequeñita me encantaba jugar a lo mismo, me lo pasaba bomba con las sábanas y todas las telas. Hoy vamos a hablar de querernos tal como somos y de querer también a los demás tal y como son. Mirad, el apóstol Pablo una vez comparó a su iglesia, pero no la iglesia edificio a donde vamos los domingos, sino
a todos nosotros que formamos la Iglesia, la comparó a un cuerpo de una persona, y dijo que igual que el cuerpo tiene órganos, tiene brazos, tiene manos, tiene un pie, otro pie, ojo, otro ojo, pues la Iglesia también está compuesta por diferentes personas, que somos nosotros, y cada una tiene su función. Imaginaros que en el cuerpo la mano dice, a mí no me gusta ser mano, quiero ser pie, y que todos los órganos quieran ser pie. Solo podríamos caminar. O que a lo mejor el ojo dice, pues a mí no me gusta ser ojo, quiero ser boca. Imaginaros que tenemos todo boca, el cuerpo no podría funcionar. Pues igual que el cuerpo tiene diferentes órganos, nosotros somos todos diferentes, pero cada uno con unas capacidades diferentes. ¿Y sabéis qué? Que es muy importante que sepamos querernos tal como somos y, como he dicho antes, querer también a los demás. Pues mirad, hay una canción que habla sobre el tema. Vamos a escucharla y, como siempre, podéis bailar y podéis saltar. Cabello rizado con un lazo largo, lacio o en puntas, rubio o marrón. Alto, bajo, fuerte o no, flaco, gordito, ese soy yo. Somos diferentes y está bien, somos diferentes, ok. Flequillo, pecas, mejillas, gorditas, anteojos o aparatos, me quedan bien. Piel oscura, piel morena, un poco bronceada o clara como yo. Somos diferentes y está bien, somos diferentes, ok. Somos diferentes y está bien, somos diferentes, ok, ok. Esta canción me ha recordado una historia o un cuento que os voy a explicar rápidamente. Mirad, había dos gatitos preciosos, que uno era todo negro con la cola blanca y el otro era todo blanco, blanco con la cola negra. Pero ¿sabéis qué? No se gustaban, no querían ser así, querían cambiar. Y el que era todo negro quería la cola negra y el que era todo blanco quería su cola blanca. Fueron a buscar diferentes soluciones, a una abuela que no les pudo ayudar, a un carpintero que les quería cortar la cola y cambiarla y no les gustó la idea, pero al final encontraron a un pintor que pensó, yo os pinto la cola del color que queréis, y al blanco le pintó chap chap la cola de blanco y al negro chap chap le pintó la cola de negro. ¿Y sabéis qué pasó? Que estaban muy contentos porque al final estaban como ellos querían. Pero cuando llegaron a casa, la mamá no les reconoció y pensó que no eran sus hijos y les dijo, marcharos de aquí, no os quiero en esta casa porque vosotros no sois mis gatitos. Y los pobres gatitos se pusieron muy tristes y se marcharon tristes y se fueron a dormir afuera de la casa. ¿Y sabéis qué? Mientras estaban durmiendo, empezó a llover y a llover y el agua les quitó la pintura de las colas y volvieron a ser tal como eran. Y entonces cuando llegaron a la mamá dijo, ahora sí que sois mis hijitos, la verdad que os reconozco y os quiero tal como sois. Y los gatitos ese día aprendieron que nunca más querían cambiar de como eran y que se sentían muy felices siendo tal cual. Bueno, esto era para ilustrarlo, pero mirad, ahora os dejo con un trabajo de pintura que quiero que pintéis, el que quiera, evidentemente, libremente, dos gatitos, uno blanco con la cola negra y el otro negro con la cola blanca. O también vais a poder jugar
con Arena Mágica. Un abrazo virtual para todos. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. En este momento vamos a participar de la Cena del Señor. Sé que se nos hace extraño el tener que hacerlo no compartiendo un mismo espacio, no estando juntos físicamente, pero ante todo estos símbolos del pan y del vino, hacia donde apuntan es más hacia una unidad que no hacia el hecho meramente físico de estar juntos. En esta mañana, aunque cada uno estemos en distintos lugares, en distintas casas, participamos de un mismo espíritu y una misma comunión, y nos acercamos a estos elementos haciendo memoria de lo que Cristo Jesús quiso transmitirnos. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera de ellas, en el capítulo 11, nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que os transmito, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan en sus manos, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor vuestro. Cada uno desde sus casas participamos de este mismo elemento. Como nos dice este texto, Señor Jesús partió el pan y lo compartió a sus discípulos, y espero que todos tengáis vuestra porción de pan en las manos, que es pan, pero que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo dado en favor nuestro. Y en su memoria tomamos de él. Nos continúa diciendo Pablo: así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. Todas las veces que bebiereis de ella, hacedlo en memoria de mí. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, y en memoria de él lo hacemos cuando tomamos de esta copa. Recordamos que toda su sangre fue derramada por amor a cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por estos símbolos y por poder participar de ellos. Señor, muchísimas gracias de todo corazón,
por ese sacrificio que tú hiciste por amor de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de estos elementos hacemos memoria de ese sacrificio de amor que tú hiciste por nosotros. Gracias de todo corazón por lo que ello simboliza. Y gracias, Señor, por el espíritu de unidad que preside tu Iglesia. Señor, que podamos seguir con este mismo espíritu y podamos, Señor, abrazar a muchas más personas que necesitan de tu amor y de tu redención. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te lo pido. Amén. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Vamos a tener una lectura en Isaías 58, versículos del 1 al 12, con el título El verdadero ayuno. Y leemos: Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ayunáis, hacéis negocios y explotáis a vuestros obreros. Solo ayunáis para pelear y reñir y daros puñetazos a mansalva. Si queréis que el cielo atienda a vuestros ruegos, ayunad, pero no como ahora lo hacéis. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llamáis vosotros día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Amén.
Buenos días, hermanos. Desde este lugar tranquilo donde me gusta meditar a veces, es que quiero traeros la reflexión para este día, pero no sin antes tener una palabra de oración para poner todo esto en las manos del Señor. Sí, bendito Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de encontrarnos a través del Internet, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque sé que tú estás en cada uno de los hogares, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque sé que tú vas a estar obrando en medio nuestro, Señor. Te pido tan solo, Señor, que tú tomes control de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestros corazones, Señor, para que sea tu palabra la que fluya, Señor, para que sea tu palabra la que nos abre y la que nos instruya, Señor. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Durante todas estas semanas hemos estado viviendo situaciones extraordinarias, echando una mirada atrás y pensando en los primeros días. No viene otra cosa a mi mente que una realidad que un usuario del comedor me hizo ver, ¿no? Es decir, al principio de toda esta situación, lo primero que hicimos, ya por mandato de las autoridades, es encerrarnos en casa. Pero sin duda había gente que no tenía donde encerrarse, ni siquiera gente que tenía la oportunidad de decidir si encerrarse o no. Y no solo estoy hablando de la gente de la calle, que sin duda vio que a un lado y a otro todo el mundo se metía en sus casas y muchos de ellos no tenían donde refugiarse, sino también estoy pensando en todos aquellos profesionales que de una manera u otra se vieron forzados a enfrentar la situación, a atender la situación. Sin duda a todos nosotros nos vendrá a la mente todos esos médicos, enfermeros que en los hospitales no pudieron cerrar las oficinas y irse a casa, sino que al contrario tuvieron que enfrentar, afrontar, tuvieron que atender a toda esa demanda de gente creciente que sin duda necesitaba de sus servicios. Y no solo los enfermeros, los doctores, también policías, incluso gente de los supermercados, a todos aquellos que hoy en día denominamos héroes. ¿Héroes por qué? Porque tuvieron que afrontar y atender a las necesidades que la situación demandaba. Aquellas personas cajeras en los supermercados que no tenían otra opción que seguir atendiendo a sus clientes y sirviendo, sabiendo que exponían sus vidas al hacerlo constantemente, porque el virus podía venir a través de cualquiera uno de esos clientes, ¿verdad? Sin duda, eso me hace pensar. Y me hace pensar en las situaciones que vivía Jesús y las situaciones que sobre todo vivían sus discípulos cuando tenían que afrontar cosas que eran un poco extraordinarias. Si pensamos en la vida de Jesús, vemos que a lo largo de todo su ministerio hubieron momentos extraordinarios, momentos donde tuvo que atender, momentos que tuvo que confrontar, momentos que tuvo que enfrentar y muchas veces incluso soportar, ¿verdad? Pero en esta mañana me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre una situación que a lo mejor no era tan extraordinaria. Dice la palabra, y se hace eco en todos sus evangelios, dice que Jesús y sus discípulos tuvieron que atender a una gran multitud. Leo en Juan capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos
tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Si os dais cuenta, en este texto, los discípulos tuvieron que enfrentar una situación extraordinaria, una situación en la cual había una multitud de gente hambrienta que en cierta manera tenían que atender. Cuando pienso en este texto y pienso en la multitud, teniendo en cuenta cómo definían los fariseos y la gente que criticaba a Jesús, a aquellos que seguían a Jesús, diciendo más o menos que no era lo mejorcito, sino que eran gente pues de baja alcurnia, gente pues necesitada, muchos de ellos pues enfermos que habían sido sanados o incluso enfermos que querían ser sanados. Uno se da cuenta que ese tipo de población además no tendría grandes recursos. Es decir, que cuando Jesús vio esa gran multitud, también vio una gran necesidad de alimento físico al igual que espiritual. Y Jesús no solo quiso atender el alimento espiritual a través de la enseñanza, sino también quiso atender el alimento físico. Pensemos por un momento, ¿quién eran los pobres de aquella época? Si nosotros miramos en las Escrituras, tanto en los libros de Jeremías, Isaías, Amós, vamos a ver que los pobres de aquella época, la gente necesitada de aquella época, se dividía en varios grupos. Uno de ellos eran las viudas y los huérfanos. ¿Por qué las viudas y los huérfanos? Muy fácil. La casa era sostenida en aquella época solo por varones. Entonces el hecho de que no hubiera un varón significaba que tampoco había un sueldo fijo, una entrada de dinero fija que pudiera cubrir las necesidades. Es decir, que la persona que perdía a su esposo perdía la capacidad de sobrevivir y sustentarse, a menos que se volviera a casar. De igual manera, los hijos de aquel que había fallecido pues quedaban igualmente expuestos y igualmente desamparados. No solo las viudas y los huérfanos eran grupos de pobres, también se nos dice que los extranjeros que convivían con el pueblo de Israel, muchos de ellos que habían sido forzados a la esclavitud, como veíamos en el estudio del domingo pasado, podíamos atender que aquellos siervos que estaban dentro del pueblo de Israel eran esclavos de aquellos conflictos bélicos que habían terminado siendo esclavos del pueblo de Israel y quedando al servicio o bien del templo o bien del judío de turno, ¿no? Es decir, aquellos extranjeros que convivían entre el pueblo de Israel, un pueblo bastante cerrado étnicamente hablando, sin duda eran personas que quedaban marginados y que muchas veces no contaban con muchos recursos. Otro grupo de personas eran los campesinos, es decir, personas que por lo que sea habían perdido toda su tierra y que tenían que depender del servicio de la tierra muchas veces de otros. Y si las cosechas eran buenas y si el tiempo económico era bueno, pues tendrían que comer. Y si el tiempo económico era malo, pues sufrirían. Y sobre todo venía determinado por el clima. Si había buen clima, habría buena cosecha, habría buenos recursos, tendrían
recursos más que suficientes, pero si el clima era malo, si era árido, si las cosechas se echaban a perder, pues toda esta gente quedaba expuesta a una gran hambruna. Si seguimos con grupos de personas necesitadas, vamos a ver que también estaban los enfermos que comentaba el pastor Elías, ¿verdad?, el domingo pasado, pero enfermos como la gente que no se podía mover porque estaban cojos, paralíticos, personas ciegas, personas que tenían la lepra, todas las personas enfermas quedaban expuestas a la marginación, puesto que, entre otras cosas, eran personas consideradas al margen de Dios, desamparadas hasta por Dios mismo, y no tenían la oportunidad de poder ganarse la vida por sí mismos. Vivían en el extrarradio y muchas veces vivían de las basuras y de los desechos de las ciudades. Sin duda, los enfermos eran personas marginadas, personas necesitadas. Y había un último grupo, y es curioso que la Biblia habla de ellos como un grupo que requería de la bondad de otros, y era el grupo de los levitas, es decir, personas que dedicaban su tiempo y su vocación a la adoración y al servicio, a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de las Escrituras, y que dependían de la generosidad de sus conciudadanos. Ellos no tenían derecho a tierra, ellos no tenían derecho a tener un sustento fijo, sino que vivían de esas limosnas y de esas ofrendas que el pueblo de Israel daba y traía al templo. Todos ellos eran los que comprendían pues lo más pobre, lo más humilde de la población judía. No me cuesta pensar que muchos de aquellos que seguían a Jesús y escuchaban sus enseñanzas con esperanza eran parte de esos enfermos o personas que habían sido sanadas, pero que su situación social no había sido restaurada. Posiblemente viudas, posiblemente dentro de aquellos niños que Jesús decía, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Posiblemente entre aquellos también habían huérfanos. Posiblemente, y tan solo digo posiblemente, muchas de las personas que estaban en aquella multitud estaban pasando una necesidad económica. La situación era complicada, la situación desafiaba a aquellos que estaban delante de esta realidad. Y Jesús, más allá de mirar hacia otro lado, les hace fijar su atención en esa realidad. ¿Os habéis dado cuenta? Hay una gran multitud de gente hambrienta. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Fijaos que la palabra de Dios ya les compelía a los discípulos, ya les directamente les hacía enfrentarse ante una situación que no les preguntaba, oye, ¿qué os parece? ¿Os apetece ayudar a estas personas? ¿Os apetece atender a estas personas? No, Jesús no le preguntó, igual que a los médicos nadie les preguntó si les apetecía o si estaban dispuestos, igual que a la gente que atendía los supermercados o que limpiaban el hospital o que garantizaba la seguridad en las calles, igual que tantas personas en medio de esta crisis, nadie les preguntó si les apetecía, simplemente vieron la necesidad y sabían que tenían que ser parte de la solución, que tenían que atender, enfrentar y no mirar a otro lado. Jesús hace con sus discípulos un giro de cabeza y les hace ver una realidad que parece ser que no eran muy conscientes de ella. Y no solo les hace ver esa realidad, sino que también les anima a atenderla. Hermanos, no solo vivimos una crisis sanitaria, estamos inmersos en una crisis económica. Cantidad de familias en nuestra propia ciudad y sin contar alrededor y en todo el país. El otro día tuve la oportunidad, organizando toda la campaña que estamos llevando a cabo, de hablar con jefes de zona de supermercados y me decían que lo que nosotros estábamos sufriendo, lo estaban sufriendo en muchos rincones del país. Desde Tarragona me decían que en la ciudad ya se habían movilizado para atender a esa gran cantidad de familias, a esa gran cantidad de personas que tenían necesidad de alimento, que tenían necesidad de apoyo en medio de esta situación. Vivimos en una situación
de crisis social, de crisis económica, sin contar lo que nos venga. No sabemos lo que nos va a venir. Algunos del círculo empresarial, de la Marina Alta, han contabilizado que posiblemente 1 de cada 3 establecimientos hosteleros, 1 de cada 3, tendrá que cerrar sus puertas. Es decir, que muchas de las personas que tenían en esos lugares su puesto de trabajo, cuando pase esa desescalada que tanto criticamos, no van a tener un lugar donde volver, no van a tener un puesto de trabajo. Viene una realidad muy dura para muchas familias. Y yo me pregunto, ¿vamos a mirar para otro lado? ¿Vamos a hacer como si no viéramos? ¿Vamos a ver nuestra necesidad y olvidarnos del otro? Yo creo que no. Yo creo que Jesús, igual que lo hizo en aquel momento, nos hace mirar ante esa realidad con ojos de amor, con ojos de compasión. Yo entiendo que muchos de vosotros no sois conscientes porque no habéis visto lo que es que una madre soltera, no vamos a entrar por qué, tenga que atender a sus hijos y su único medio de sustento haya desaparecido. Imaginaos todas esas familias que ven que no tienen un vaso de leche para poner a sus hijos, o esas parejas que ven que ambos no están recibiendo prácticamente nada de dinero y que no tienen ni para comer. Ante esa realidad, Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Y yo sé que algunos pueden decir, pero a ver, Josué, ¿no estaremos especulando mucho? ¿Acaso el texto dice eso? Yo creo que este texto dice eso. Pero es más, toda la Escritura dice eso. Toda. Si nosotros volvemos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los grandes pecados del pueblo de Israel fue que adoraron a otros dioses y que no atendieron a los pobres. Es más, abusaron, se aprovecharon de la situación para hacer negocio. Esos fueron los 2 grandes pecados del pueblo de Israel. Jesús, a través de todas sus enseñanzas, muestra el foco de atención sobre los pobres, sobre aquellos que están sufriendo, ya sea por enfermedad o por hambre. Es más, los dignifica de tal manera que los convierte en modelos para cada uno de nosotros. Y no solo Jesús. Si vamos a las Escrituras, el apóstol Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios, en Romanos, nos va a hacer prestar atención a la iglesia ante a la necesidad que nos rodea, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que hablar de libros como Santiago, que nos hablan recordándonos que el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no se pueden separar, porque una adoración sin una compasión no es real. Es una fe fingida, dice Santiago. El verdadero ayuno que agrada a Dios, dice en el libro de Isaías, no es prestar cultos y grandes sacrificios. El verdadero ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo, tal vez toda adicción. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti. La verdadera adoración es ese amor a Dios tan grande que no podemos hacer otra cosa que al mirar la realidad que nos rodea, responder como Dios nos manda. Responder con compasión, con misericordia, con generosidad. Dice, compartirá el pan. Fijaos que la Escritura está diciendo que no es que vamos a dar un poquito de lo que nos sobra, sino que vamos a estar dispuestos a sacrificar lo que tenemos.
Cuando yo escuchaba a mi abuela hablar de los tiempos antiguos, ella decía que nadie se cuestionaba antiguamente el compartir un plato de comida. Si sabía que un vecino, ella en especial, la vecina de arriba o la vecina de abajo, dice, voy a llevarle un plato de comida. Ella no estaba diciendo, voy a compartir esto que me sobra, sino de lo que tengo. Y mi abuela no es que le sobrara, porque tenía 4 hijos y tenía que alimentar a muchos con un solo jornal, que era el de mi abuelo. No es que le sobrara, pero estaba dispuesta a compartir lo poco que tenía para poder atender a la realidad que le rodeaba. Hermanos, vivimos en un tiempo de oportunidades. Es un tiempo para poder encarnar a Cristo en medio de nuestra ciudad. Es el tiempo de poder atender, es el tiempo de poder contagiar esa misericordia a otros ciudadanos, para que sean conscientes de la realidad y para que se sientan compelidos por la Escritura también a atender. Tenemos que levantar entre todos a nuestros vecinos. Muchos dicen, esta crisis la vamos a vencer entre todos, y yo estoy convencido de que si todos ponemos nuestro granito de arena por pensar más allá de nosotros mismos y pensar en el prójimo, yo creo que esta crisis, que va a ser dura, y para todos, ya vais a ver, va a ser más llevadera, porque la vamos a llevar juntos, porque vamos a servir juntos, vamos a encarnar juntos a Cristo. Y en todo esto hay bendición. Hay bendición, en las Escrituras lo dice, en atender al pobre. Hay bendición cuando dice en la Escritura de hacer este tipo de ayuno, ese ayuno que es darse a los demás. Hay bendición porque es entonces cuando la gente puede ver que verdaderamente somos sus discípulos, que verdaderamente es Cristo el que nos compele y no es una sensación de culpa o de obligación. Es el amor de Dios el que nos hace amar al que tenemos al lado. Hermanos, estamos tratando de tirar una campaña adelante, pero esto es más que dar una campaña. Esto es más que atender a través de la asociación. Esto es sobrepensar en el otro, sobrepensar en los que sufren alrededor de nosotros y ser parte de la solución. Yo sé que el Señor nos mostrará, nos dará sabiduría para aprovechar este tiempo, para mostrar al mundo que verdaderamente Cristo mora en nuestros corazones y que se pueda ver a través de nuestros gestos y del amor que tengamos con otros. Yo sé que es tiempo de oportunidad y que el Señor va a usar este tiempo para levantar su nombre, y lo va a hacer usándome a mí y usándote a ti. Así que tan solo deseo que Dios te bendiga grandemente y que te dé esa sabiduría necesaria para poder actuar como Él espera. Vamos a orar. Sí, bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias por tu amor derramado en la cruz por nosotros y por permitirnos ser parte de tu obra, de tu reino en medio de la ciudad de Denia y de la comarca de la Marina Alta, Señor. Gracias por permitirnos reflejarte a ti, a otros. Gracias por permitirnos poder atender la necesidad de otros, gracias a la bendición que tú has tenido para con nosotros. Dirígenos, guíanos, danos sabiduría para que podamos obrar conforme a tu perfecta voluntad. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Lo que hoy se escapa de nuestra razón, y sabremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros, y aunque el miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos.
que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida. Llegamos así al final de nuestra celebración. Lo cierto es que ya nos queda menos para poder volver al templo, allí a Alfa y Omega, y poder celebrar juntos el culto. Pero todavía faltan unos días. El equipo de servidores está pues viendo las medidas que tenemos que tomar de seguridad, también cuándo es el tiempo más conveniente de volver otra vez a este lugar. Y bueno, sin prisas, porque es importante la seguridad de cada uno de nosotros, pero ya con la mirada puesta en ese tiempo que se va poco a poco acercando y en el cual nos permitirá estar nuevamente juntos físicamente, compartiendo un mismo espacio, pero sintiendo el mismo gozo y el mismo espíritu que hemos tenido hasta este momento. Que el Señor os bendiga y nos encontramos el próximo domingo nuevamente a través de Internet. Que Él os guarde. Amén.